capítulo 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad ¿qué? Las cosas de arriba. ¿Dónde está? Cristo Sentado a la diestra. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. Oremos al Señor para empezar este servicio. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres fiel, porque tu amor es sobrenatural. Es un amor inmenso, grande, no se compara ni al tamaño del mismo universo que has creado, Señor. Tu amor es mucho más grande. Tu amor, Señor, es genuino, es un amor único, es un amor, Señor Jesús, trascendente. Trasciende el tiempo, trasciende la materia, trasciende, Espíritu Santo, nuestras inhabilidades. Te damos muchas gracias, Jesús, porque tú nos has traído en esta mañana, en un tiempo, en un momento histórico de nuestra vida propicio, Señor. Te damos gracias, Dios, por lo que tú haces, lo que has venido haciendo en la vida de mis hermanos, Señor. Colocamos este ministerio, estas palabras, Señor, en tus manos. Amén. Amén. Reflexionando un poquito durante muchos días, porque esta prédica, digamos, el Señor me la había dado hace ya tiempo, pero yo, digamos, me gusta, ¿cómo les digo yo? Darme el tiempo, ¿cierto? Para poder como entender lo que Dios quiere hablar. Y parte de lo que, digamos, hemos visto hoy en día en los tiempos modernos es la búsqueda del éxito, ¿verdad? La búsqueda digamos, el materialismo, el cumplimiento de nuestros sueños. Las prédicas hablan mucho de propósito, pero un propósito enfocado al éxito y demás cosas. Pero si hay algo que he aprendido y he entendido es que esto entorpece muchas veces a la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos que fuimos diseñados, nuestra naturaleza está enfocada no a la búsqueda de cosas fuera que no sea el Señor. Todos nosotros tenemos que sí o sí buscar ¿qué? A Dios. Por eso en Colosenses nos invitan a que miremos las cosas de arriba y no las cosas de aquí, porque dice la Escritura, hemos muerto ya. O sea, todo aquel que dice ser evangélico cristiano ha muerto, ya murió. ¿Cómo así? Pero si yo todavía me pellizco, todavía me duele. A eso voy. Que el entendimiento de la Escritura, el entendimiento de las cosas que Dios nos quiere dar, está en el Espíritu, no en lo material. Y una de las cosas que, claro, me parece bien interesante es que los jóvenes, bueno, los adultos también se les pega lo juvenil, porque ahorita los adultos y los abuelitos se visten como jóvenes, los niños ya no se visten como niños, sino los visten como jóvenes. Todo quiere ser joven, todos somos jóvenes, porque los jóvenes es como que algo que identifica algo bueno, positivo, grandioso, es la mejor etapa de la vida. No es cierto. Juventud es una de las etapas y ya. La niñez es una etapa hermosa y se la han quitado a los niños, los visten como jóvenes, quieren que se comporten como adolescentes. Los adultos se visten como jóvenes y quieren comportarse como adolescentes. Hay adultos que se quisieran poner el piercing, hay adultos que se quisieran devolver a la juventud y escuchar a su cantante de juventud otra vez. Se quedaron en el pasado. Pero si hay algo que yo como, digamos, persona he comprendido y Dios me ha enseñado, es realmente a vivir cada etapa de mi vida siendo feliz, sin decir soy joven, soy viejo, soy adulto. No, soy lo que soy y esta es mi etapa de mi vida. Entender eso nos libera de cierto modo. En Mateo 6:33 nuevamente se nos refiere a que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, ¿para qué se preocupan tanto por el día de mañana? No, busquen el reino de Dios y lo que ustedes ya no tendrán que preocuparse más por el día de mañana, porque eso ya está resuelto por el Señor. Entonces, creo que me preocupa, digamos, siendo maestro, ¿no?
Hace poquito estaban preparando el Gym Day, pues allá en el colegio. Y es preocupante un poco lo difuso que se ha convertido el cristiano como individuo, como persona. Su identidad cristiana es difusa. Ya no se sabe quién es o quién no es cristiano. Antes sí. Antes, ¿sabe qué hacían los cristianos? El que era cristiano andaba así. Vean. Y todos en el pueblo, porque los pueblos no eran como Funza, sino eran pueblos pequeños, ¿cierto? Sabían quién era y quién no era cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano caminaba con su Biblia y... Entonces, el reto para un joven convertirse en esa época, imagínense, qué boleta, ¿vale? Uno tenía que cargar la Biblia ahí, porque si no, no era cristiano. Y esa era su identidad. Hoy, ¿qué nos distingue de los demás si buscamos lo mismo? Si queremos viajar por el mundo, eso lo quiere el mundo. Si queremos el éxito, las empresas, el dinero, eso lo quiere el mundo. ¿Qué hace que hoy, aunque no tengamos la Biblia, seamos distintos? Y es que ese es el gran problema que hoy suscita en los jóvenes. Los jóvenes llegan y escuchan la música de afuera y se escuchan un reggaetonazo cristiano, es lo mismo. La misma. Y me dicen la excusa, profe, es que lo importante es el contenido, no la música. Y pues tienen razón, ¿cierto? Claro, pues uno dice redimidos, es que lo importante no es el regalo, el envoltorio del regalo, sino lo que hay dentro. Pero qué diferencia si las chinas allá en el Gym Day bailándose la canción de Redimidos a toda, como si fuese del mundo. O sea, ¿qué hace que seamos distintos? Esa música, ese reggaetón por querer crear una contracultura, hace difuso el evangelio, hace difuso la identidad cristiana. Ya el que escucha, cualquiera es cristiano, decía el pastor Corso, hasta Justin Bieber es cristiano. Si Justin Bieber es cristiano, caray, ya llegamos a un punto en donde ya no sabemos quién es y quién no. Entonces, una de las cosas que, digamos, he entendido es que la iglesia tiene un espíritu olvidado. Diga conmigo, un espíritu olvidado. Porque es que, si bien es cierto, esto de acá, cuando salía el hermanito evangélico con la Biblia, esto podría ser también contraproducente, porque era la fachada, ¿cierto? Muy bien, uno podría llamarse evangélico y para allá en la esquina decir groserías o estar quién sabe haciendo qué. ¿Qué nos hace diferentes? Diga, el espíritu. Hay una enseñanza bien linda que de ahí le dice el maestro al niño, de ahí, y el chinito, bueno, me hace el favor tal persona, ya me tiene cansado, se sienta, hermano, así bravo. Y llega y se sienta el chinito, así bravo. Y dice el chinito, mi cuerpo está sentado, pero mi espíritu está de pie. ¿Quién nos hace diferentes? Diga, el espíritu. Cuando usted le dicen siéntese y su espíritu no está sentado, ahí sucede algo, ¿cierto? Hay algo que no está bien. Cuando usted dice ser cristiano, pero su espíritu no es evangélico, no es se baila la bachata, nada, no. Tú puedes llamarte cristiano, puedes sentarte en la silla acá, pero tu espíritu está afuera, tu espíritu está allá, en el mundo. Un espíritu olvidado. Quiero leerle en 2 de Pedro 1:5 dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Yo no sé, pero hoy en día, bueno, digamos que teológicamente se le dice que la iglesia es muy light, ¿cierto? ¿Se han escuchado eso? Que la iglesia es muy light.
Light quiere decir como que la iglesia es muy floja. O sea, ya no ora igual, ya no está congregada igual, ya no hace lo mismo igual, ha cambiado, se ha vuelto más progre, permite más cosas, que como decía mi mamá, que las niñas se subían con falda, ahora se suben con pantalón, que la iglesia ha evolucionado en su pensamiento, se ha debilitado en sus doctrinas, ha enflaquecido en su conocimiento, y definitivamente la iglesia de hoy en día sí se ha hecho más ignorante. Eso sí es verdad. ¿Por qué les digo que se ha hecho más ignorante? Cuando te dicen ignorante no te están insultando, te están dando un diagnóstico. Porque ignorante quiere decir que te falta ¿qué? El conocimiento para hablar de eso. Y la iglesia ha estado falta de conocimiento. La escritura ya no se ha vuelto su almuerzo, su desayuno, su cena. No, se ha vuelto su break. Y dice la escritura, claro, tenemos que añadir a todas estas cosas el conocimiento. Pero hay un conocimiento que dice la misma escritura que sobrepasa el conocimiento humano. Cuando la escritura habla de conocimiento no está hablando de ciencia, no está hablando de pedagogía, de sociología, no está hablando de la arquitectura, no está hablando de la astronomía, nada de esas cosas está hablando la escritura. Está hablando de un conocimiento mayor a esas cosas. Es decir, está hablando del fundamento. Tú puedes tener 1000 doctorados, sin ese fundamento, nada eres. Eso es lo que habla la escritura cuando dice añadirle a tu virtud conocimiento. Por eso hoy quiero hablarles, mis queridos hermanos, sobre algo muy especial que el Señor me ha dado. Espero lo atesoren mucho, porque hoy quiero hablarles sobre los sentidos espirituales. ¿Sentidos qué? Espirituales. Es lo único que nos puede diferenciar del mundo hoy en día. Si usted tiene un espíritu dormido, uy, hermano, vamos a tener que despertarlo como sea. Si usted, por ejemplo, es de los que va caminando por el mundo, tiene un espíritu dormido. Si usted va caminando por el mundo, y llega un testigo de Jehová y le predica, y usted no entendió ni pide a todo, le dijo que sí, que iba a la reunión la vez pasada, tiene un espíritu dormido. Si usted es de los que va y se toma una cervecita con sus amiguitos, tiene un espíritu dormido. Si usted es de los que va y se baila la bachata o echa el chisme con su compañero, tiene un espíritu dormido. Mis queridos, sentidos espirituales. Diga conmigo, un cristiano vive etapas. No es solo una. Diga, yo nací, pero también crecí y maduré. El cristiano muchas veces se queda en, yo te acepto, Señor, nací de nuevo. Y solo nació y se quedó bebé. El cristiano debe empezar a caminar en esa fe para crecer, para madurar, para que su entendimiento sobre lo que Dios quiere sea cada vez, digamos, más acertado, ¿verdad? Porque un bebé pues gatea, se equivoca, aprende, tiene derecho, porque hasta ahorita está empezando el evangelio y pregunta y dice, pastor, pues que esto no lo entiendo, pero si la marihuana Dios la creó, ¿por qué no me la puedo fumar, pastor? Entonces eso lo dice un bebé, ¿cierto? Pero una persona madura es aquella que sus sentidos, sus sentidos se agudizan. El primer sentido que quiero hablarles, algo que no está en la Biblia no declara que hay sentidos espirituales, ¿no? Pero de un modo se los voy a ir mostrando para que me vayan entendiendo. Oídos espirituales es lo primero que les quiero enseñar. Como primero, oídos. Diga, oídos espirituales. Yo no sé si han escuchado a veces el pastor Mauricio o los pastores que se paran acá cuando oran y dicen, Señor, abre nuestros oídos espirituales. Se refieren precisamente a esa cualidad del ser humano para recibir la palabra de Dios. Pero no solo recibirla, hay una cualidad en el espíritu que es el entendimiento de. Y para poder entender lo que el pastor, lo que el ministro, lo que la misma palabra dice, necesitamos afinar nuestro oído espiritual.
Estos oídos de la carne no funcionan para entender ni comprender la palabra de Dios. Necesitamos un oído espiritual. Y oído espiritual tiene que ver con prestar atención. Es aquel que forma en sí mismo una habilidad de hambre y sed por escuchar la palabra de Dios. Es esa necesidad profunda de querer saber qué es lo que... Pero le echo cabeza y Dios me tiene que decir algo. Estoy en eso, trato de escucharle su voz. Quiero que lea conmigo Proverbios 4, verso 20. Hijo mío, estad ¿qué? A mis palabras. Inclina tu oído a mis razonamientos, a mis razones. Ayer en el Alfa hicieron un Alfa muy bonito, me encantó. Era el Alfa del silencio, no se podía hablar, nadie podía hablar, nadie. Y habían diferentes imágenes pegadas en la pared. Uno iba caminando, iba leyendo las imágenes, no había que hablar, no, ni siquiera tenías que escuchar. O sea, de cierto modo sí se escuchaba una voz, ¿cierto? Había algo que nos estaba hablando ahí. Pero es que precisamente el oído espiritual se afina en el silencio. Entonces, claro, estamos en el Alfa, viendo todos los versos, nos sentamos, todo en silencio. Genial, una maravilla de la naturaleza del silencio. Porque estamos tan ruidosos, o sea, el mundo es tan gritón, ¿cierto? El mundo y las empresas de hoy, las redes sociales, son como un bebé que busca su atención, como que necesita que lo arrullen. No sé, es extraño ese mundo. Y es un mundo tan ruidoso que dice a ti feo para venderte maquillaje. Y te lo grita, no te lo dice así sutil, no, te lo grita. Necesitas maquillaje, pecas. Tienes que tapar las pecas. O que te tienes que peinar de cierta manera, alisar el pelo, no sé, mil cosas te grita y te grita y te grita el mundo. Estás gordo, ven al gimnasio. Estás gordo, la liposucción. Estás feo, esa nariz tan horrible, detenemos la solución. Por Dios. El oído se afina en el silencio. Yo tengo una canción que llega y dice que te encuentro cuando no pregunto dónde estás. Te oigo cuando ya no hablo más. Moldeas tú mi corazón, pues eres tú la vida. Me encanta esa canción. Pero es en el silencio, cuando callamos las voces. Usted sabía que la ansiedad es un tema también espiritual. Porque uno no escucha voces en el oído, no las escucha físicamente. El que sufre ansiedad y sufre, digamos, temas de la mente está así, normal, con sus amigos, puede estar hablando. Pero su mente le está diciendo cosas constantemente. Sus oídos espirituales están escuchando voces y diciéndole cosas, metiendo temores infundados. Entonces, ante tanto ruido, la voz de Dios queda olvidada, no se escucha, porque simplemente el ruido no la deja oír. Debemos afinar nuestros oídos. Necesitamos hacer silencio. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero digamos las religiones del mundo basan sus filosofías en la naturaleza humana. Y de cierto modo la naturaleza humana es una naturaleza que viene de Dios. Claramente ellos están muy equivocados porque llevan sus cosas a filosofías que no son, a ideas locas y demás. Pero por ejemplo hay religiones como el budismo y todo eso que practican lo que llaman la meditación y todo eso. Ahorita hay algo que se llama la meditación, pero en términos de salud. El ser humano anda tan saturado que eso vende bien. Usted va a una terapia de esas, se sienta, no hace absolutamente nada y sale bien.
Pero la invitación no es a que usted haga meditación. La invitación es que usted haga silencio, se siente en su habitación y busque la voz de Dios. Busque la voz de Dios. Haga el ejercicio. Siéntese, no escuche nada, digas, voy a poner aquí mi teléfono en silencio, todo por 10 minutos. Y ya, voy a leer un versículo, voy a meditar en ese versículo y ya, no quiero nada más. Sacando las voces de nuestra cabeza. Entonces, claro, llega la historia de Elías en donde un fuerte terremoto, un fuerte esplendor, fuego del cielo, un montón de cosas suceden y él está en la caverna. ¿Y sabe dónde estaba Dios? En el silencio. Estaba ahí en lo apacible. Dios no es un Dios ruidoso. Si ustedes, no sé, tienen a un Dios imaginado en un Lamborghini, no, Dios no es ese. Dios anda a pie. Si ustedes ven a un Dios ostentoso con las super cosas, anillos por todo lado, caminando así, no, Dios no es así. Dios es un Dios sencillo. Los judíos esperaban a un Dios guerrero, ruidoso, de batalla, que los fuera a liberar de la esclavitud romana. Pero él llegó en un burro, sin hacer ruido. Es un Dios sencillo. Entonces, mis hermanos, afinar el oído espiritual. También tenemos lo que es el gusto espiritual. Saborear cosas. Entonces, en el gusto, nosotros, digamos, tenemos que empezar como a degustar, ¿cierto? Cosas. No físicamente. No, el gusto es una cualidad en la cual usted llega y, por ejemplo, disfruta a una persona. Me encanta estar con esa persona, me genera tanta paz, es tan rico estar ahí, es tan chévere. Le gusta la iglesia, viene y la disfruta. Uf, qué delicia, uf, genial. Le gusta una buena alabanza, ¿cierto? Uf. Hay gente que no sé por qué razón no aprovecha el gusto, ¿cierto? ¿No? En la alabanza ni aplauden, no hace nada, se quedan así. No la disfrutan. No disfrutan el colegio. Y es una filosofía de vida. Eso no es más sino querer ser parte del combo, del chacho del grupo, el que no disfruta nada. No disfruta una buena clase con un buen profe, no. No disfruta su vida, no. No disfruta el respirar. Qué gusto respirar. Entonces, en mi experiencia, digamos que como docente, yo he tenido un par de estudiantes muy contados que son hijos de cristianos, muy cristianos, pero perdidos. O sea, en el colegio son un desastre, una locura. En las redes sociales, una locura. Había un chiquito, una locura. Y yo no sabía, pero el papá era súper cristiano. ¿Yo qué puedo ver de eso? Que el papá nunca degustó su hijo. Y degustar no quiere decir simplemente probar lo rico, no. Es que el gusto se afina también es en lo feo, porque el gusto también tiene agridulces, ¿verdad? Tiene cosas que, no saben tan bien. Y cuando uno degusta a su hijo, uno sabe qué cosas le gustan y qué cosas no le gustan. Qué cosas están bien y qué cosas no están bien. Por eso no podemos dejar a nuestros hijos por ahí, ¿no? Tenemos que degustar, empezar a saber qué hay bien en ellos, qué hay mal en ellos, empezar a corregirlos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay personas que son tan geniales, o sea, hay cristianos que lo hacen sentir a uno, mejor dicho, súper genial. Eso uno degusta eso. Es muy sabroso cuando alguien lo abraza a uno.
y uno siente esa sinceridad, ¿cierto? Pero cuando lo abraza a uno, hay alguien que no lo quiere, ¿cierto? Uno nota el forzado que tiene, lo hipócrita tal vez que tiene, ¿cierto? Pero qué delicia es, iglesia, que todos seamos sinceros. Eso es muy sabroso. Uno disfruta mucho gente así. Yo por lo menos puedo decirles, en el colegio trabajo como con 300 chicos. De 300, disfruto solo estar con 2. Siento que son sinceros, que me quieren de verdad. Los demás, pues sí, pronto, usted es un bacán, ¿qué tal? Pero, como dice la escritura, ustedes me quieren a mí solo por lo que les doy de comer, no por quién soy. Dice Jesús, cuando alimentó a los 15,000. Qué delicia de gustar una persona que te ama, que te quiere. Eso es muy sabroso. Qué genial de gustar a alguien que está dispuesto a darte las cosas sin cobrarte nada, ¿cierto? Eso es muy sabroso. Pero entonces ese sentido se ha dormido, ¿no? La gente ya es toda robot y se va para su casa y ya, esa es su vida. No se toma el tiempo de sentir, uy, hermano, tiene la mano fría, ¿cierto? Uy, hermano, está calientico. Uy, ¿qué tal el clima, hermano? Tal cosa. No degustamos nada. Nada. No dedicamos tiempo al gusto espiritual. El gusto espiritual, como les decía, tiene sus matices, ¿no? Y es que Dios también se deleita con nosotros. Dios deleita en un corazón rico. Hay corazones muy, muy sabrosos para Dios. Tanto así dice la Escritura que hay corazones feos. Porque llega y dice en Apocalipsis, ¿qué dice? Dice, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Es decir, Dios le gusta, ¿cierto? Dios disfruta de nosotros, de la iglesia, pero Él también o sea, Él le gusta todo, pero hay unas personas y unos corazones que como que no son tan ricos porque son todos tibios. Y al Señor le gustan corazones calientes, ¿cierto? Abrasivos, corazones, mejor dicho, fieles, entregados, apasionados, excelentes, enamorados, no corazones dormidos. No, ese es Dios. Daniel es un ejemplo de eso, de cómo Dios le gustaba tanto a Daniel, porque dice la Escritura que Daniel oraba en la mañana, oraba en la tarde y oraba en la noche. Yo me imagino a Dios queriendo ver a Daniel orar para encontrarse con él. Y vea lo que dice la Escritura en Daniel 6, verso 3. Dice, pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él, diga, un espíritu extraordinario. No era cualquier espíritu el que había en él. Y ahí no habla de que él tenía la mayor plata, ni cabalgaba en el mejor caballo, ni tenía la mejor casa del reino, ni tenía las mejores vestiduras del reino. Dice la Escritura que él tenía un espíritu extraordinario, un espíritu único. Entre tanta gente que se rodeaba al rey, el rey le gustaba estar con Daniel, le gustaba estar con él. Tanto fue el asunto que despertó envidias, ¿no? Y mira lo que dice Colosenses, capítulo 3, verso 23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Cómo para quién? Y no para aquel que te saca el mal genio, ni aquel que te cae mal, ni aquel que tú dices, hermanito, no. Hacerlo como para el Señor. Es que el ser cristianos, hombre, es una diferencia abismal entre lo que es una persona del mundo y un ser cristiano.
Porque el cristiano tiene un espíritu que extraordinario. Y no solo eso, dice que hace las cosas como si las hiciera para Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo como para Dios. Ese es nuestro gusto. Oh, qué delicia, deleitarse uno en un espíritu extraordinario, en personas extraordinarias, en personas que de verdad lo hacen sentir a uno genial. Olfato espiritual. El olfato, había visto hace muchos años una predicación en donde decía un gran maestro que el olfato es como, digamos, el que tiene un buen olfato es el que tiene un buen discernimiento. No sé si le ha pasado que, uy, huele a gas, uy, mamá, gas. O que llega y, uy, esa persona como que no se baña. uy, aquí huele como a pecado. El olfato es el discernimiento. Entonces, hasta el momento vamos, ¿cómo es? El primero de todos es el oído espiritual. Un oído espiritual. Afinar nuestro oído es esencial. El segundo es empezar a degustar, un gusto espiritual. Y el tercero es un olfato. Mis hermanos, el olfato es vital. El olfato nos salva la vida. ¿Usted sabía eso? Que el olfato es una de las cosas que a usted le puede salvar la vida. El olfato es el que huele el humo, es el que huele las cosas que se están quemando, es el que percibe cosas que ningún sentido podría percibir. Y es que el olfato lo encontramos en 1 Corintios 12:10. En donde el Señor habla de los dones espirituales. Y el don del olfato, yo lo comparo con el don de discernimiento, en el que usted tiene la capacidad de decir, uy, esto aquí huele mal, ¿sabe? Uy, esta persona como que actuó raro. Dice la escritura, 1 Corintios 12:10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro ¿qué? ¿Discernimiento de qué? Diga, de espíritu. El que discierne espíritus. El discernir el espíritu es algo, es una cualidad cristiana. Usted no puede irse a una discoteca y sentirse bien. Porque estando en la discoteca, usted llega y se empieza a sentir raro, ¿sabe? Como que, uy, aquí no sé, esto huele extraño, esto no me gusta, esta persona, uy, no sé, se incomoda. Pero si usted se llama cristiano y va a una discoteca y se siente lo más cómodo del mundo y se siente, oh, qué música tan genial, algo pasa raro en usted, ¿cierto? Si usted va y se sienta con sus amigos a echarse 4 polas y a decir groserías, algo pasa en usted. Discernimiento de espíritu. Es que yo recuerdo mucho, yo tengo una historia, digamos, en este sentido del espíritu, en donde, claro, lo atormentaban a uno y uno sentía el espíritu. No, ahorita nadie se atormenta, todo el mundo ya no siente nada, porque compartimos más con él. No, no es cierto, pero les voy a contar mi experiencia. Yo cuando tenía unos 11 años, 12 añitos, yo creo que sí, 11 años tendría la edad de Vanessa. Yo dormía en el cuarto de atrás, ¿sí? Ya en esa época, pues prácticamente, no me acuerdo si dormía con mi hermano. Bueno, el caso es que vivía una señora en el segundo piso, una bruja, pero no sabíamos que era bruja, no sabíamos absolutamente nada. Yo ni siquiera sabía que se había trasteado a alguien, ¿cómo la ven? No, de un momento a otro me sentí súper incómodo. Incomodísimo, miedo, pesadillas, un montón de cosas me empezaron a surgir, a sentir inquietudes. No, o sea, fue una experiencia terrible, pero eso era ¿en qué? En el espíritu. Y yo obviamente era muy niño y yo no entendía qué estaba pasando. Yo decía, pues
bobadas mías serán porque qué más. Y ya fue cuando mi mamá llegó y claro, se preocupó porque una vez ya me levanté todo pálido ahí, como si me fueran, mejor dicho, a matar. Porque la experiencia que fue, o sea, yo era temprano, sí dormía con mi hermano porque me soplaba en la cara. Y Gilma lo que hacía era ponerme la cobija, porque pues pensábamos que era un chiflido y ese Kevin se hace escándalo y sí, o sea, lo de siempre. Uno ponía ahí la cobija que para que no me llegara el chiflido. Entonces yo llegué pues ya con el cambuche, pues bien, pero yo con cambuche y todo, y me soplaba en la cara y uno sentía un frío así, yo vi, y me volteaba y otro frío por otro lado. Entonces recuerdo que yo me desperté y sentía eso, cerré mis ojos y empecé a ver cosas todas horribles, gente haciendo como brujería. Había como 3 hombres así de negro que yo no les veía nada, con una tabla ouija ahí en la mitad. Y de un momento a otro empecé a sentir un escalofrío desde la cabeza, así que fue terrible. Y de los pies también, y me recorría por todo el cuerpo. Pues yo, ni tieso ni nada, yo llegué, agarré, ¡pum! Salí pitado para la pieza de mis papás. Y mis papás así como todos, ¿qué pasó? Y yo estaba súper pálido, y yo le dije, no, yo no sé qué me pasa, pero eso está terrible. Entonces ya fue cuando mi mamá se empezó a preocupar y ella tuvo un sueño o una visión conmigo, porque de eso ahorita también les quiero hablar, que era que ella me veía unas corrientes fuertes, que yo era tan pequeño que no podía pasar al otro lado, y que ella como ya era grande, ella tenía que ayudarme a pasar. Entonces en esa experiencia, mi mamá se levanta a las 5 de la mañana y empieza a orar y a clamar a Dios y a reprender y muchas cosas. Y en eso pues claro, la señora del segundo piso, pues yo me levantaba así, porque es que siempre era a las 3 de la mañana, ¡pum!, me levantaba yo, me despertaba, me sabía toda la programación de Disney Channel. Y resulta que cuando mi mamá se levantaba a las 5 yo la escuchaba, pero también cuando ella se levantaba ahora escuchaba algo arriba en el segundo piso, una señora que no podía dormir. Era una guerra espiritual lo que estaba sucediendo ahí. Mi mamá orando, una señora toda, quién sabe, chupiciada, tosiendo y tosiendo, claro, era muy evidente que la señora del segundo piso era el problema. Entonces, bueno, pasó el tiempo, sucedieron muchas cosas más, yo vi cosas y un montón de temas ahí como en el techo. Mi mamá brava por mí mientras yo dormía y la carne me temblaba, o sea, un tema así bien random. Dios mostrándome y, digamos, afinando mis sentidos, ¿cierto?, espirituales. Esas experiencias que viven los niños o que viven las personas son experiencias que, aunque son traumáticas en algunos casos, ¿cierto?, o son difíciles de entender o de comprender, afinan nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales. Y es que en ese sentido, pues claro, el discernimiento de lo que estaba pasando, algo no olía bien. Y es que yo llegaba al colegio, yo estaba allá en la sala, que la sala era lo primero que uno se encontraba, después seguía la cocina, después el baño, y por allá al final, en lo más oscuro y recóndito y tenebroso de la casa, estaba mi pieza. Entonces yo, claro, yo llegué y dije, no, voy a irme a mi pieza. Y me fui a mi pieza, me metí allá, y yo dije, pero es raro, ¿sabes? Y empecé a oler, a olfatear, porque es aquí donde me da miedo. No es allá donde están mis papás, no es ni siquiera en el estudio, es aquí donde me da miedo. Y se escucha para allá un papelito, y yo ¡pum!, salí pintado. Me dio un miedo terrible. Entonces, esa fue mi experiencia, y pues al final el Señor nos dio la victoria y pues aprendí muchas cosas. En conclusión, la señora se fue de la casa, eso fue terrible, o sea, se fue de la manera más, no sé cómo definir eso, como avergonzada,
Fue horrible porque ya no pagó el arriendo y un montón de cosas. Entonces cuando ella se fue, no, mi vida volvió a ser normal. Entonces, mis queridos hermanos, afinar el olfato es muy importante. Discernir espíritus. Usted cuando hable con alguien, huela primero. Empiece a oler. Empiece a percibir qué es lo que esa persona le está haciendo sentir. Ese es el discernimiento. El discernimiento y el olfato también te ayudan para tomar excelentes decisiones. O sea, la escritura lo dice mejor que yo. Dice en Oseas capítulo 14, verso 9. Dice lo siguiente: ¿quién es sabio que entienda estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque los rectos son los que caminan, ¿qué? Son los caminos, perdón, porque rectos son los caminos ¿de quién? Del Señor. Aquí dice, porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán, ¿qué? Por ellos. Mas los rebeldes caerán en ellos. Es decir, el discernimiento, cuando usted llegue y vaya caminando y usted sepa que esa es la voluntad de Dios y se sienta retropezado, ahí eso es discernimiento, tanto de usted como de lo que está sucediendo a su alrededor. El buen olfato. En Filipenses 1:9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento ¿qué? Verdadero, y en todo discernimiento, a fin de que escojáis, diga, al fin de que yo escoja lo mejor. ¿Pero para qué? Para que seamos puros e irreprensibles para el día ¿de quién? De Cristo. Y es que nuestro discernimiento es esencial para caminar hacia lo que es el Señor, que es el día en donde nos vamos a encontrar con Él. Ese es nuestro discernimiento. Me quedan dos, voy a resumirlos. El tacto espiritual. El tacto es... Yo creo que muchos ministros de pronto sufren del tacto. ¿Sí sabía eso? Una confesión. Dante Gebel dice que ese es uno de sus mayores temores. Acostumbrarse a la presencia de Dios. Es decir, veo a Dios, siento a Dios, cada servicio, me acostumbré a Dios. No sentir algo diferente, o aún peor, ni siquiera sentirlo. El tacto hacia la presencia de Dios es una de las cosas que nos diferencia del mundo. Mi mamá cuenta un testimonio muy maravilloso, que ella cuando se convierte al Señor, ella escucha su vallenato otra vez, y que se echa su bailada, creo que es. Y resulta que ella en eso pierde su tacto con el Señor. Por esa razón pierde su tacto con Dios. Y le cuesta mucho, porque ella siente una enorme pared que la separa de Dios. Ese es el tacto. Si tú no sientes a Dios, si tú no sientes nada cuando vienes aquí, es porque hay una enorme pared, porque Dios está aquí. Y es que cada persona siente a Dios individualmente. Dios es omnipresente, Dios está con nosotros. También sobre el tacto, o digamos la sensibilidad que tenemos sobre los perdidos. Ya no nos preocupa quién se pierde o quién no. A la final el Señor es omnipotente. No. Dios nos encomendó a nosotros la responsabilidad. ¿Cómo van a venir a mí, dice el Señor, si no hay quien les predique? Dios nos usa a nosotros y usa nuestro tacto espiritual. Pero la iglesia tiene un enorme callo, como ese que le sale a usted en el pie. Un enorme callo, en donde usted no siente nada. Ya no llora, ya no levanta las manos, ya no habla en lenguas, ya no hace nada, ya no se preocupa.
se volvió un robot. El evangelio es tan vivo, hermano, es orgánico, es natural, es como el gran amor de Dios, ¿sabe? El amor de Dios no es mecánico, Dios nos sorprende día a día con nuevas cosas. Así es, amén. Ese debe ser nuestro tacto con el Señor. Y por último, la visión espiritual. Nuestros ojos deben abrirse si queremos realmente ser diferentes. Cuando se abren nuestros ojos es cuando podemos comprender y ver cosas que por Dios no cualquier persona puede ver. Hay una historia en la palabra de Dios donde Eliseo le pide a su siervo, a su criado, ¿no? Dice: Señor, te pido que le abras los ojos. Y un momento a otro él dice: Dios mío, ¿qué está sucediendo aquí? Veo un montón de ángeles, porque el ejército asirio ya venía y ya los iban a matar. La visión es tan importante, mis hermanos. Y los sueños que mi mamá ha tenido, por ejemplo, en mi vida y todas esas cosas, hay que verlas desde un sentido espiritual. Yo en esa época, cuando sufría lo del tormento de esa señora o lo que estuviese pasando, mi mamá soñó, como les decía, con agua, ¿cierto? Pero no era que me estaba atravesando un río. No. Hay que tener una visión, un tacto espiritual para entender lo que Dios le estaba diciendo a mi mamá. Ella lo que le estaba diciendo era que yo estaba pasando por un tiempo muy difícil y que necesitaba de la ayuda de ella. Ese era el sueño. Cuando Dios le da un sueño a Nabucodonosor y le muestra una estatua ahí toda, no era que iba a haber una estatua, no. O cuando Dios habla de que el sembrador salió a sembrar, no está hablando de que nosotros nos vamos a poner una mochilita con semillas. No. Está hablando de que nosotros vamos a ir a predicar la palabra de Dios. Hay que tener unos sentidos espirituales incluso para poder comprender la escritura. Si usted la toma a su vida y quiere ser exitoso con la Biblia, no la lea, porque la Biblia lo va a llevar al fracaso. Pero si usted va a afinar sus sentidos espirituales, va a poder comprender lo que dice la misma escritura. Dice: buscar lo que es la buena y agradable voluntad de Dios, solo a través de sus sentidos. Por último, la visión. Charles Spurgeon dice algo que me pareció muy interesante. Él dice que Dios nos permite ver nuestra propia miseria. A mí me impactó tanto el hablar con un marihuanero en Bogotá, porque él se creía que estaba súper bien. O sea, él estaba bien, él no necesitaba ayuda de nada. Yo lo miraba de arriba abajo y yo decía: ¿cómo un ser humano puede llegar a una condición tal? Ignorar de ese modo su condición. El único que puede abrirle los ojos a su miseria es Dios. Y es que eso es misericordia, ¿se sabían? Es que muchos de nosotros, dice Apocalipsis a la iglesia de Odisea, pues ustedes creen que están ricos, que están bien vestidos, que tienen todo, pero son unos pobres, miserables y desnudos. O sea, desde el foco de Dios, desde la visión espiritual de Dios, se ve algo totalmente diferente. Y es que cuando nosotros pecamos, a veces el pecado nos parece insignificante, ¿saben? Dije una mentira nada más, solo una, y fue blanca. Es que me bailé ese reggaetoncito, pero me lo bailé cristianamente. No. Usted tiene que entender que usted tiene un oído espiritual, un gusto espiritual, un olfato espiritual, un tacto espiritual, pero también una visión espiritual.
Todas estas cualidades que Dios nos ha dado son las que nos van a llevar a ser una iglesia diferente, que ya no ve el mundo difuso, porque la buena vista es la que trasciende. No hay nada, no hay pared, no hay obstáculo que a mí no me permita ver lo que realmente es negro o es blanco, que está bien o que está mal. Charles Spurgeon, vuelvo y les repito, les dice: Dios nos permite ver a nosotros mismos nuestra propia miseria. Y eso es importante, hermano, que usted se mire y diga: qué miserable soy de verdad. O sea, yo he llegado a esto. Y yo poder entender que la gloria de Dios es lo más maravilloso que me pudo haber pasado, y que debo buscar es la gloria de Dios y su justicia. Decir: Señor, soy pecador, Señor, de verdad la estoy embarrando, Dios, ayúdame. ¿Qué hago? No puedo seguir por este camino. Ser consciente de poder ver. Dice la Escritura en Mateo 5:27: Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que no más mira, automáticamente adulteró en su corazón. Ahí Jesús está hablando de qué sentido, del sentido de la vista espiritual, lo que está pasando en tu espíritu. El pecado no es una esencia puramente física. El pecado es una esencia espiritual y tiene un alto costo, muy grande costo. Para terminar, en Proverbios 4:20 dice lo siguiente: te haré entender y te enseñaré el camino ese es Salmo 38:8, perdón. Salmo 38:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Eso lo dice quién? El salmista David. ¿Y será que fijar los ojos en Jesús es ir a la iglesia católica a ver al divino niño? No. ¿O es tener la estampita de la Virgen en la billetera? No. Fijar nuestros ojos en Cristo es una actitud del Espíritu que nace de nuestro corazón. Cuando nosotros decimos al Señor: Señor, voy a fijar mis ojos en ti, yo le estoy diciendo es: todo lo que yo haga, todo lo que yo piense, todo lo que yo quiera en mi vida, todo lo que yo plantee, me tiene que llevar a ti. Esa es mi visión. Si algo no me lleva a ti, eso no me sirve. Yo tengo que ir puestos los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe. Ser imitadores de mí, como yo de Cristo, dice Pablo. Imitemos al Señor y ajustemos nuestros sentidos. Empiece a oler bien, hermano. Los tiempos no son buenos, porque uno puede decir: ay, ganó Petro, qué bueno. Otro puede decir: oh, ganó Petro, qué horrible. Pero no es Petro quien hace esas cosas. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. No son tiempos muy normales, que digamos. Ya estamos normalizando más el ver películas con homosexuales, ya estamos normalizando más el ver al asesino que mató y violó a hombres. O sea, no, si usted es cristiano, no vea eso. Pero nos gusta Netflix. Discernimiento, hermano. Cada vez que usted vea una película, discierna, huela, deguste, mire, y verá cómo su vida será diferente. Oremos al Señor, porque yo sé que esta palabra es de mucha bendición para ustedes. Amén. Vamos a orar.